Imagina dos espejos enfrentados, separados por 12 millas. Uno refleja un mundo donde el tiempo se detiene en una caja dorada. Esto es Versalles. Aquí, el aire está impregnado del aroma de perfumes y pelucas empolvadas. Cada paso sobre el reluciente parqué es una danza precisa. Cada palabra forma parte de una compleja intriga cortesana. La seda susurra como hojas de otoño. El encaje cuesta más que la humilde choza de un campesino. En el centro de este mundo está el rey Luis XVI. No un tirano, no. Más bien, un hombre tímido, que se siente más a gusto en su cerrajería entre cerraduras y llaves que en un trono. Le encanta la casa, la buena comida y su esposa, la reina María Antonieta. Ella es el segundo sol de este universo. Austriaca, extranjera, despreciada por algunos y adorada por otros. Su Versalles es el Petit Trianon, su propio idilio bucólico, donde ella y sus damas de compañía representan a campesinas con vestidos de la más fina batista, ordeñando vacas perfumadas y recogiendo fresas en cestas de porcelana. No se trata de una intención maliciosa, sino de un intento de escapar de la sofocante realidad de la etiqueta a una imaginaria. Es aquí, en este teatro de la inocencia, donde nacen los rumores más venenosos. No, ella nunca pronunció la famosa frase, «Si no tienen pan, que coman pastel». Esas palabras se le atribuyeron mucho después, pero la tragedia reside en que no necesitaba decirlas. Todo habitante de Francia, desde el mendigo más humilde hasta el cortesano envidioso, estaba dispuesto a creer que podría haberlas dicho. Esta era la esencia del abismo. El abismo entre quienes juegan a vivir y quienes luchan por la vida. Tras bambalinas de este deslumbrante espectáculo, otro tipo de reloj marca el tiempo. El contador de la deuda del reino. Francia está en bancarrota. El dinero gastado en apoyar la Revolución Americana y en la guerra contra su eterno enemigo, Inglaterra, no ha regresado en gloria, sino como un agujero de 4.500 millones de libras en el tesoro público. Una deuda impagable. Los impuestos asfixian al tercer estado, aquellos sin título ni rango. El 97% de la población depende del Estado, el clero y la aristocracia. Ahora, rompe este espejo. Los fragmentos se rompen y en lugar del brillo del parqué, bajo nuestros pies, encontramos la fría y húmeda piedra de las calles parisinas. En lugar del aroma del perfume, hay un olor acre a carbón, aguas residuales y pobreza. Aquí, a 12 millas de Versalles, se despliega una realidad distinta y tiene su propio monarca, su propio dios y su propio demonio. Se llama pan. El precio del pan en el París del siglo XVIII no era una cuestión económica, sino el pulso de la nación. Era un barómetro que anunciaba no el tiempo, sino una tormenta. Para el trabajador parisino medio, el sans-culotte, el gasto en pan representaba hasta el 50% de sus ingresos totales. Cuando el precio subía, significaba mucho más que apretarse el cinturón. Significaba mirar a los ojos hambrientos de sus hijos. El invierno de 1788 fue brutal. Un frío sin precedentes azotó el país. Los ríos se congelaron, paralizando los molinos. Los caminos se convirtieron en intransitables surcos de hielo y los trenes cargados de grano quedaron varados. La cosecha del año anterior fue destruida primero por la sequía y luego por el granizo. La naturaleza misma había sentenciado al reino a muerte. Para la primavera de 1789, el precio de una hogaza de pan de 4 libras, la ración diaria de una familia, se había disparado. Ahora consumía el 80, a veces incluso el 100% de los ingresos familiares.
Esta es la matemática de la desesperación. Esta es una ecuación cuya única solución es la rebelión. Y comienza. No como un levantamiento organizado. Comienza con los gritos de las mujeres en el mercado, con el puesto de un vendedor volcado, con una piedra lanzada contra la ventana de una panadería custodiada por soldados. Son disturbios por el pan, hambrientos, furiosos, espontáneos. Multitudes irrumpen en las panaderías, no tanto para robar como para establecer un precio justo. No asaltan palacios, todavía no. Su enemigo no es un rey lejano, sino un especulador cercano, un molinero, un funcionario que, creen, esconde grano para lucrarse con su desgracia. Por supuesto, las noticias de este malestar llegan a Versalles, se filtran a través de informes de ministros y cartas de cortesanos. Pero aquí, en el Palacio de Cristal, suenan amortiguadas, como un trueno lejano. Son simples disturbios, un problema que la policía debe resolver. Nadie comprende aún que esto es algo más que hambre. Durante décadas, nuevas y peligrosas ideas se han debatido en voz baja en los cafés parisinos y los salones aristocráticos. Ideas sobre el poder que no emana de Dios, sino del pueblo, sobre el contrato social, sobre los derechos humanos. Para la nobleza, se trataba de un elegante juego intelectual. Para el artesano hambriento, que escuchaba estas ideas de boca de un orador callejero, adquirían un significado completamente distinto, literal. Y así, estos dos mundos, separados por un breve trayecto en carruaje, se precipitan el uno hacia el otro. En uno, un mundo de rituales, deudas y un intento desesperado por preservar la ilusión de un festín eterno. En el otro, un mundo de hambre, desesperación y una vaga pero cada vez más clara sensación de poder personal. Pan y pastel. Realidad e ilusión. Ya no hay lugar para el compromiso entre ellos. El reino estaba preñado de desastre y 1789 fue el año de su nacimiento. El aire de París en julio de 1789 era denso y pesado. Olía a polvo de grano, sudor de caballo y miedo. Los rumores, como niños callejeros, corrían por las aceras abrasadoras, colándose por cada ventana, en cada taberna. El rey estaba reuniendo tropas. El rey estaba preparando represalias. Pero la noticia final, que llegó el 11 de julio, no era un rumor. Era una sentencia de muerte. Jacques Necker, el ministro de Finanzas, la única persona del gobierno en la que el pueblo aún confiaba, fue destituido. Para miles de parisinos esto significó una sola cosa: no había esperanza. Colapso financiero, hambruna, represión. Todo parecía ahora no solo posible, sino inevitable. El pánico, frío y pegajoso, se apoderó de la ciudad. La bolsa cerró. Los teatros bajaron el telón. París se congeló, a la espera del golpe. El 12 de julio, en el jardín del Palais Royal, el corazón neurálgico de la ciudad, el joven abogado Camille Desmoulins, generalmente tartamudo, salta sobre una mesa. Su miedo se ve ahogado por la rabia. Arranca una hoja de castaño, una verde hoja de esperanza, y se la prende al sombrero. Ciudadanos. Su voz, normalmente vacilante, ahora resuena como acero. Necker está destituido. Esta es la alarma del día de San Bartolomé para todos los patriotas. Esta noche, todos los batallones suizos y alemanes entrarán en París para masacrarnos. Solo tenemos un camino hacia la salvación: tomar las armas. La multitud estalla en un rugido. La hoja verde se convierte en un símbolo, una insignia de resistencia. Pero las palabras no bastan. La resistencia requiere armas. Multitudes enfurecidas asaltan las armerías, pero esto no es suficiente. El verdadero arsenal se encuentra en otra parte. La mañana del 14 de julio.
Una niebla espesa cubre la ciudad, mezclada con el humo de las hogueras de la noche anterior. Una multitud inmensa, decenas de miles de hombres y mujeres, se dirige hacia los inválidos, un refugio para veteranos de guerra. No encuentran resistencia significativa. El comandante titubea. Los soldados se solidarizan con la gente. Las puertas son arrancadas de sus goznes. La multitud irrumpe en los sótanos y encuentra lo que buscaba: más de 30.000 mosquetes y varios cañones. París ahora tiene poderío militar, pero este poderío no tiene poderío, no tiene pólvora, y todas las miradas se dirigen al este, donde una masa sombría se alza sobre los tejados, sobre todo el Faubourg Saint-Antoine. 8 torres redondas, unidas por gruesos muros. Una fortaleza construida en el siglo XIV para defenderse de los ingleses, pero que desde hace tiempo se ha convertido en símbolo del despotismo real: la Bastilla. Sus sótanos, como todos sabían, contenían vastas reservas de pólvora. Pero la Bastilla era más que un simple almacén. Era un horror arraigado, una encarnación pétrea del poder absoluto, donde una persona podía desaparecer sin juicio por mera orden del rey. Estar preso en la Bastilla significaba ser enterrado vivo. Y aunque para entonces la fortaleza rara vez se usaba como prisión, sus muros seguían pesando sobre la ciudad con su siniestra reputación. El comandante de la fortaleza, el marqués Bernard René de Launay, era un hombre de deber, pero no un héroe. Contaba con apenas 115 soldados, 82 veteranos discapacitados y 32 guardias suizos. Una guarnición suficiente para repeler un ataque esporádico, pero totalmente impotente ante una ciudad entera. Una multitud se dirige a las murallas. Al principio solo exigen pólvora. Comienzan las negociaciones. Delegaciones del gobierno de la ciudad entran en la fortaleza e incluso son invitadas a cenar. De Launay dilata el proceso, esperando refuerzos que nunca llegarán. Afuera, la multitud crece, su paciencia se agota. El murmullo de voces se convierte en un rugido amenazador. La gente está armada con mosquetes de los inválidos, cuchillos, picas y viejos sables. Alrededor de la 1:30 de la tarde, ocurrió un hecho fatídico. Un grupo de temerarios subió al tejado de una tienda junto a la muralla y cortó las cadenas del puente levadizo que daba al patio exterior. El puente se desplomó con estrépito, matando a un hombre. La multitud, interpretando esto como una provocación, irrumpió en el patio. En ese instante la guarnición abrió fuego. Los primeros disparos transforman la protesta en una batalla. La furia se apodera de la multitud. Comienza un asedio caótico y desesperado. Los hombres disparan mosquetes contra las altas murallas, pero las balas rebotan inútilmente en la antigua piedra. Los soldados de la fortaleza disparan con precisión y las primeras víctimas yacen sobre los adoquines. Casi un centenar de personas resultan muertas o heridas. El asalto parece condenado al fracaso, pero entonces se produce un punto de inflexión. Soldados de la Guardia Francesa, desertores que se han unido al pueblo, se acercan a la Bastilla. Traen consigo no solo experiencia, sino también algo de lo que carecía la multitud: 5 cañones capturados en los inválidos. Esto ya no es un motín, es una auténtica operación militar. Los artilleros posicionan sus cañones justo enfrente de la puerta principal. El sordo y grave impacto de las balas de cañón hace temblar los muros. El marqués de Launay comprende que todo ha terminado. No hay ayuda. Sus soldados heridos se niegan a luchar y a los suizos solo les preocupa sobrevivir. Intenta volar los polvorines y enterrarse, junto con la guarnición y parte de París, bajo los escombros, pero sus propios oficiales se lo impiden.
A las 4 de la tarde aparece una bandera blanca sobre una de las torres. Las puertas se abren. La multitud irrumpe como un río desbordado. El asedio ha terminado. Comienza la masacre. El comandante de la UNAI y varios oficiales son conducidos al ayuntamiento, pero en el camino, la furia de la multitud, desolada por la pérdida de sus camaradas, se desata. Es atormentado, golpeado y, finalmente, en la plaza de Grève, asesinado a puñaladas con bayonetas. Un carnicero le corta la cabeza, la ensarta en una pica y la pasea triunfalmente por las calles. París ha presenciado el primer derramamiento de sangre de la revolución. Los vencedores registran las lúgubres mazmorras en busca de cientos de prisioneros políticos torturados y encuentran 7, 4 falsificadores, 2 dementes que son enviados de inmediato a un hospital psiquiátrico y un aristócrata, el conde de Solages, arrestado a petición de su propia familia por su vida disoluta. Tantos tiranos, tantas víctimas del despotismo, pero eso ya no importaba. Aquella noche, cuando el rey Luis XVI regresó de cazar y escribió una sola palabra en su diario, nada, aún no sabía que todo había sucedido en París. No solo se había tomado una fortaleza, sino que se había destruido un símbolo. El poder del monarca, aparentemente tan inquebrantable como los muros de la Bastilla, se había resquebrajado. Y por esa grieta se desató un torrente histórico imparable. El estallido de la toma de la Bastilla se convirtió en el primer acto de un gran drama que cambió el mundo. Es el verano de 1789. El aire de París aún huele a pólvora y libertad. Las piedras de la Bastilla, esa sombría ciudadela del absolutismo, se desmantelan como recuerdo, pero la caída de la prisión es solo un símbolo. La revolución, como una avalancha, apenas había comenzado su avance y ahora debía encontrar una voz, una ley, un alma. En la cancha de tenis de Versalles, el antiguo tercer estado, ahora Asamblea Constituyente, hacía historia. Los diputados discutían hasta quedarse afónicos, sus sombras proyectándose fugazmente sobre las paredes a la luz de las velas. No se limitaban a redactar un nuevo conjunto de leyes. Intentaban plasmar en papel la esencia misma de una nueva era. Y el 26 de agosto presentaron al mundo un documento destinado a cambiar la civilización occidental, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 17 artículos, breves y precisos, como las máximas romanas: libertad, igualdad, propiedad, seguridad, resistencia a la opresión. Cada palabra es un golpe certero que forja un mundo nuevo sobre las ruinas del antiguo. Las personas nacen y permanecen libres e iguales en derechos. La nación es la fuente del poder soberano. La ley es la expresión de la voluntad general. Nadie puede ser castigado sino en virtud de la ley, debidamente aplicada. Era filosofía convertida en política, el sueño de la Ilustración, revestido de forma legal. Ideas americanas trasplantadas a suelo francés y que surgían con una fuerza sin precedentes. Pero mientras Versalles se regocijaba en el empirio de los derechos abstractos, el hambre reinaba en las calles de París. Llegó el otoño, frío, húmedo e implacable. La cosecha fue escasa. La harina escaseaba. Los especuladores habían disparado los precios. El pan, alimento básico de los parisinos pobres, se había convertido en un lujo inalcanzable. Largas colas silenciosas y airadas se formaban frente a las panaderías antes del amanecer. A menudo, la gente se marchaba con las manos vacías. La Declaración no podía alimentar a sus hijos. La libertad no podía calentarlos en sus húmedos apartamentos. El rey Luis XVI seguía en Versalles. Se mostraba pasivo e indeciso.
se negaba a aprobar tanto la declaración como los decretos de agosto que abolían los privilegios feudales. Para el pueblo, se convirtió en un símbolo de obstrucción, un callejón sin salida donde se desvanecían todas las esperanzas. Y la reina María Antonieta, de origen austriaco, se convirtió en objeto de odio generalizado. La consideraban derrochadora, arrogante y ajena al sufrimiento del pueblo. Así pues, a principios de octubre, un rumor llegó a París, un rumor que desató la polémica. En el palacio, durante un banquete en honor del regimiento de Flandes, leal al rey, unos oficiales supuestamente pisotearon la nueva escarapela tricolor de la Revolución y juraron lealtad únicamente a los colores blanco y negro de la monarquía. Para un París hambriento y humillado, aquello fue la gota que colmó el vaso, un insulto a la nación, un festín en plena peste. La mañana del 5 de octubre de 1789, la paciencia se agotó. Pero no fueron los políticos ni los soldados quienes perdieron la paciencia. Fueron las mujeres, las vendedoras del mercado parisino, las Poissardes, rudas, fuertes, acostumbradas al trabajo duro y a no andarse con rodeos. Vieron los puestos vacíos, oyeron los llantos de sus hijos hambrientos. Una de ellas agarró un tambor y comenzó a tocarlo. Al principio, los golpes eran escasos y sordos. Luego se hicieron más rápidos, más insistentes, más furiosos. Este ritmo se convirtió en el corazón de un nuevo motín. Otras se unieron a ella. Docenas, cientos. Mujeres acudieron en masa desde callejones y patios, armadas con lo que encontraban: cuchillos de cocina, rodillos de amasar, escobas, viejas picas. Su grito era simple y aterrador: ¡Pan! Pronto la multitud contaba con varios miles de personas, y entonces nació un nuevo grito, un nuevo objetivo: a Versalles. ¿Por qué esperar a que el rey y los diputados decidieran su destino? Debían ir ellos mismos a ellos, que el rey viniera a París, que se enfrentara al dolor del pueblo. 7,000 mujeres partieron, 20 kilómetros bajo la gélida lluvia otoñal. Sus faldas estaban empapadas y pesadas de barro. El viento les azotaba el cabello, pero seguían avanzando, un río imparable y furioso de desesperación humana. A la cabeza de ellas, inesperadamente, se encontraba Stanislas Maillard, el héroe de la toma de la Bastilla, intentando imponer un mínimo de orden en aquel caos. Al anochecer, llegaron a Versalles. Empapados y exhaustos, se precipitaron a la plaza frente al resplandeciente palacio dorado. El contraste era monstruoso. Por un lado, el lujo, la simetría y la distante grandeza de la monarquía. Por otro, la suciedad, el hambre y la furia primigenia del pueblo. Irrumpieron en la Cámara de la Asamblea Constituyente, interrumpiendo el debate sobre el nuevo Código Penal. Se sentaron en los bancos, exigiendo no leyes, sino pan. Una delegación de varias mujeres fue llevada ante el propio rey. Luis, asombrado, se quedó perplejo al ver no a una supuesta chusma, sino a mujeres reales y exhaustas. Las escuchó y prometió hacer todo lo posible, ordenando que todas las provisiones de grano de Versalles se enviaran a París. Las mujeres se marcharon gritando: «¡Viva el rey!». Pero esto no calmó a la multitud. Ya no creían en las promesas. Pasaron la noche acampando en la misma plaza, encendiendo hogueras para calentarse. La noche transcurrió en tensa espera, y entonces, al amanecer del 6 de octubre, la presa se rompió. Un pequeño grupo encontró una puerta sin llave e irrumpió en el palacio. Cientos de personas los persiguieron. Su principal objetivo era ella, la reina, austríaca. Los guardias fueron asesinados, sus cabezas empaladas en picas. María Antonieta, despertada por los gritos,
Apenas logró escapar de sus aposentos en camisón y desaparecer por pasadizos secretos hasta las habitaciones del rey. Un instante después, la multitud irrumpió en su dormitorio, atacando furiosamente su cama con bayonetas. El palacio fue tomado. La familia real estaba atrapada. El general Lafayette, que había llegado con la Guardia Nacional, apareció en el balcón entre el clamor de la multitud. Acompañó al rey hasta la salida. Luego, para salvar a la reina del linchamiento, salió al balcón con ella y, en señal de respeto, le besó la mano. Este gesto apaciguó momentáneamente a la multitud. Pero su principal exigencia seguía intacta. A París, el rey a París. Luis XVI se rindió. Ese mismo día, una interminable y extravagante procesión partió de Versalles. Al frente iba la Guardia Nacional, portando hogazas de pan ensartadas en bayonetas. Luego venía el carruaje que transportaba a la familia real, rodeado por una multitud de mujeres que gritaban: «Traemos a un panadero, a su esposa y a su hijo. Ahora sí tendremos pan». Versalles, aquel símbolo resplandeciente del poder absoluto, quedó desierto para siempre. El centro del poder se había desplazado. A partir de entonces, el rey y la asamblea trabajarían en París, bajo la atenta, exigente y a veces letal mirada de su pueblo. Los derechos humanos abstractos chocaron con la brutal realidad del hambre, y este encuentro cambió para siempre el rumbo de la Revolución Francesa. La noche del 20 al 21 de junio de 1791, el aire de París era cálido y denso. El Palacio de las Tullerías, aquella jaula dorada, dormía un sueño intranquilo. Pero no todos sus habitantes dormían. En el silencio, interrumpido solo por el crujido del parqué y los gritos lejanos de los juerguistas nocturnos, se desarrollaba el primer acto de un drama que decapitaría no solo al rey, sino la propia idea de la monarquía en Francia. Luis XVI, el rey ungido de Francia y Navarra, se disfrazó de lacayo. Su ayuda de cámara le ayudó a ponerse una modesta levita gris. La reina María Antonieta, hija de la emperatriz, ícono de estilo y objeto de odio, se convirtió en Madame de Corff, una baronesa rusa. Sus hijos, el heredero al trono y la princesa real, eran sus hijas ficticias. Fue una farsa desesperada, mal concebida y condenada al fracaso. El plan, urdido durante meses de correspondencia secreta con el conde sueco Axel von Fersen, era sencillo en teoría y una locura en la práctica. Huir del París revolucionario hacia el este, hasta la frontera, a la fortaleza de Montmédy. Allí, el leal general de Bouillé y sus tropas los esperaban. No se trataba de una huida de Francia, sino de una carrera hacia su ejército para regresar a París, ya no como prisionero, sino como gobernante que imponía su voluntad a la capital rebelde. Desde el principio, todo fue un error tras otro. La salida se retrasó 2 horas. En lugar de 2 carruajes ligeros y rápidos, como habían aconsejado personas sensatas, solo se encargó uno. Pero qué carruaje. Un enorme berlín, construido especialmente para la ocasión, pesado como un galeón terrestre, tapizado en terciopelo verde, equipado con una bodega y un orinal. No solo llamaba la atención, sino que irradiaba riqueza y misterio en cada camino accidentado. Abandonaron París al amparo de la oscuridad. Las ruedas retumbaron sobre los adoquines. La ciudad que los había mantenido cautivos durante casi 2 años quedaba atrás. Por un instante, pareció que la libertad estaba cerca. El aire del campo era embriagador tras la atmósfera sofocante del palacio. Luis, un hombre sencillo por naturaleza, incluso bajó a las colinas y caminó junto al carruaje, estirando las piernas con alegría y charlando con los campesinos. No se sentía un fugitivo,
Se sentía un rey, viajando de incógnito por sus dominios, y ahí radicaba otro error fatal. No tenía prisa, el tiempo se agotaba. Cada hora de retraso suponía una sentencia de muerte para su plan. A lo largo de la ruta, en pequeños pueblos, debían ser recibidos por escuadrones de dragones y húsares enviados por de Bouillé. Pero el Berlín se retrasaba. 3 horas, 5, 7. Los soldados, merodeando por las calles durante horas sin órdenes claras, despertaron la desconfianza de los lugareños. En un pueblo, campesinos armados con horcas los dispersaron. En otro, un oficial, sin esperar, simplemente condujo a su destacamento. La cadena de escolta se fue rompiendo eslabón por eslabón, dejando a la familia real sola, en un ataúd sobre ruedas, avanzando lentamente por las carreteras de Francia. El clímax llegó en el pequeño pueblo de Saint-Menehould. Mientras cambiaban a los cansados caballos en la oficina de correos, el jefe de correos local, Jean-Baptiste Drouet, un antiguo soldado, escrutó el rostro del corpulento pasajero de levita gris que miraba por la ventanilla del carruaje. Algo familiar, algo inquietantemente imponente en aquel rostro, a pesar de la sencillez de la vestimenta. Drouet sacó un asignado del bolsillo, el nuevo billete revolucionario. El perfil de Luis XVI lo miraba fijamente desde el papel. Miró por la ventanilla. El perfil en el papel y el rostro en la ventanilla, uno y el mismo. En ese instante la historia de Francia dio un giro. No en Versalles, no en una cancha de tenis, sino allí, en una calle polvorienta de un pueblo de provincias. Drouet no lo dudó, no tuvo ninguna duda. Junto con su amigo, montó a caballo y galopó a través del bosque de Argonne, por senderos apenas visibles, para dejar atrás a la pesada berlina que avanzaba a paso de tortuga por la carretera principal y dar la alarma en el pueblo vecino, Varennes. Cuando el carruaje real irrumpió en las oscuras calles de Varennes alrededor de las 11 de la noche, ya lo esperaban. Un carro cargado de muebles bloqueaba el paso. Una tosca barricada que impedía el paso al puente sobre el río Eure. Hombres con mosquetes y faroles emergieron de la oscuridad. Guardias nacionales, patriotas locales, despertados por la alocada cabalgata de Drouet. El carruaje estaba rodeado. La puerta se abrió. «Muéstrenme sus documentos». Un pasaporte a nombre de la baronesa de Corff no causó ninguna impresión. La familia fue obligada a salir y llevada a la casa del tendero del pueblo, el fiscal de la comuna, llamado Sos. A la tenue luz de las velas de cebo, entre olores a jabón y pescado salado, la farsa había terminado. Luis, aún con la esperanza de un milagro, intentó negarlo, pero uno de los lugareños, un antiguo residente de Versalles, lo reconoció. Se arrodilló. El juego había terminado. «Sí, soy vuestro rey», dijo finalmente Luis. Intentó hablarles, persuadirlos. Habló de la libertad que anhelaba, de su amor por su pueblo, pero las palabras que durante siglos habían tenido peso, ahora eran meros sonidos. El poder no era suyo. El poder residía en aquellos hombres armados, en el tendero, en el cartero, en toda la nación despertada y enfurecida. El regreso a París fue un cortejo fúnebre. Miles de personas se volcaron a las calles, pero no gritaron «¡Viva el rey!». Guardaron silencio, un silencio ensordecedor, un silencio de desprecio. Los soldados de la Guardia Nacional se alineaban a lo largo de la ruta, con las culatas de sus fusiles en alto, como si saludaran a un muerto. El polvo que habían tragado en su camino hacia la libertad ahora les parecía las cenizas de sus esperanzas. Cuando el carruaje entró en París el 25 de junio, entró en otro mundo.
La multitud lo recibió con un silencio sepulcral, roto solo por gritos ocasionales de «traidor». En las paredes colgaban carteles que decían: «Quien aplauda al rey será azotado. Quien lo insulte será ahorcado». La huida a Varennes fracasó, pero su fracaso fue más que un simple percance. Se convirtió en una sentencia de muerte. Luis XVI intentaba escapar no de la revolución, sino de su papel como monarca constitucional, y al hacerlo, demostró que no era digno de confianza. Rompió el pacto tácito entre el rey y el pueblo. Dejó de ser el padre de la nación y se convirtió en su enemigo. Ese día, Luis regresó a su palacio de las Tullerías. Pero el verdadero rey, el rey de Francia, murió allí mismo, en el polvoriento camino a Varennes, en la casa de un tendero, bajo la mirada de sus súbditos, quienes por primera vez vieron en él no al ungido de Dios, sino simplemente a un hombre, atemorizado, traicionero, derrotado. Y nada podía borrar esa imagen. El camino al patíbulo comenzaba allí mismo. Es el verano de 1792. París respira con dificultad. Se asfixia por el calor, los rumores y el odio. Se percibe una amenaza de tormenta en el aire, pero no es una tormenta celestial. Es una tormenta humana. El rey Luis XVI, tras su humillante huida a Varennes, ya no es monarca. Es un rehén en su propio palacio de las Tullerías. Y los ejércitos se congregan en las fronteras de Francia, Prusia, Austria. Los monarcas de Europa ven al París revolucionario como un foco de infección que debe ser arrasado. Así pues, el 25 de julio, se filtró en la ciudad el texto de un ultimátum. Un manifiesto del duque de Brunswick, comandante del ejército prusiano. Sus palabras no eran diplomacia, sino un látigo. El duque exigía la liberación inmediata del rey y amenazaba a París con la ejecución militar y la destrucción total si un solo cabello caía de la cabeza del monarca. Pensaba que el miedo doblegaría a la ciudad. Se equivocaba. La amenaza no solo no hizo mella, sino que enfureció. El manifiesto se convirtió en una sentencia de muerte para la monarquía francesa, firmada por su propio protector. En lugar de miedo, París se vio presa de la furia. Los 48 distritos parisinos, salvo uno, exigieron la deposición del rey. La Asamblea Legislativa vaciló, y entonces las calles decidieron actuar por su cuenta. La noche del 9 al 10 de agosto, un sonido resonante y monótono flotaba sobre París. La alarma, tóxica, no sonaba, aullaba. Miles de personas acudieron en masa desde los barrios bajos de Saint-Antoine y Saint-Marceau al centro de la ciudad. Guardias nacionales, artesanos, comerciantes, veteranos de la toma de la Bastilla. Se les llamaba sans culottes, sin calzones, porque no vestían los pantalones cortos aristocráticos, sino los pantalones largos del pueblo llano. A ellos se unieron tropas de federados que habían llegado de las provincias. Los marselleses, cuyo nuevo y furioso himno pronto se convertiría en el himno de toda la nación, destacaban especialmente. Su objetivo es el Palacio de las Tullerías, la fortaleza donde el rey se ha refugiado. Luis XVI pasó una noche en vela, escuchando cómo el clamor de la multitud se hacía cada vez más fuerte. Estaba protegido por unos 950 guardias suizos, soldados profesionales, fieles a su juramento hasta el final. Había otros 2000 guardias nacionales, pero nadie podía confiar en su lealtad. Al amanecer, cuando el rey salió a pasar revista a sus tropas, fue recibido con gritos de «¡Viva la nación!» y «¡Abajo el veto!». Estaba pálido y desolado. Ya no era un rey, sino la sombra de un rey. Al comprender que no podían defender el palacio,
Luis dio el paso final y fatídico. Abandonó a sus defensores. Él y su familia cruzaron los jardines de las Tullerías y buscaron refugio en el edificio de la Asamblea Legislativa, el Manège. Salvaba su propia vida, pero condenaba a muerte a quienes le permanecían leales. Su partida fue la señal. La multitud irrumpió en el patio del palacio, y entonces resonaron los primeros disparos. Los suizos, cumpliendo con su deber, abrieron fuego. Por un instante, pareció que ganaban. El patio quedó libre de atacantes, pero esto fue solo un breve respiro. Los rebeldes trajeron cañones, eran docenas. El verdadero asalto comenzó. La batalla fue breve e increíblemente brutal. Los suizos fueron repelidos paso a paso, habitación tras habitación. El rey, ya a salvo, logró enviar una nota ordenándoles que depusieran las armas. Pero era demasiado tarde. Para la multitud enfurecida, los guardias no eran soldados, sino mercenarios del tirano. Fueron perseguidos, acorralados y masacrados sin piedad, quienes intentaron escapar por los jardines. Quienes se rindieron. Se dice que incluso los cocineros y lacayos del palacio fueron asesinados simplemente por llevar librea. El palacio fue saqueado. Suelos, alfombras, tapices, todo estaba empapado de sangre. Más de 1000 personas murieron aquel día. El 10 de agosto de 1792 marcó la caída de una monarquía que había existido durante casi 1000 años. La familia real fue arrestada y encarcelada en la sombría fortaleza del Temple. La Asamblea Legislativa, desacreditada, se declaró disuelta y convocó elecciones para un nuevo órgano de gobierno, la Convención Nacional. Por primera vez en la historia de Francia, las elecciones se celebrarían mediante sufragio universal masculino. Mientras el país se preparaba para las elecciones, el enemigo avanzaba. A finales de agosto cayeron las fortalezas de Longwy y Verdún. El camino a París estaba abierto. Una nueva ola de pánico se apoderó de la ciudad. Pero esta vez no era rabia, sino un miedo gélido e instintivo. Miedo a las bayonetas prusianas y, sobre todo, a los enemigos en la retaguardia. Miles de sospechosos estaban recluidos en las superpobladas cárceles de París. Sacerdotes que se negaban a jurar lealtad al nuevo gobierno, aristócratas, monárquicos y opositores políticos. Empezaron a circular rumores. Cuando nuestros hombres vayan al frente, los prisioneros se rebelarán y masacrarán a nuestras familias. Y entonces comenzaron las llamadas masacres de septiembre. Del 2 al 6 de septiembre, multitudes de hombres armados asaltaron las prisiones. Instalaron improvisados tribunales populares. Los juicios fueron rápidos. Unas pocas preguntas y el veredicto. ¿A la abadía o a la libertad? Abadía era una palabra clave para la ejecución. La gente era empujada al patio, donde los verdugos esperaban con picas, sables y garrotes. La sangre corría a raudales. Mataban indiscriminadamente. Sacerdotes, aristócratas, guardias suizos que habían sobrevivido al 10 de agosto, pero junto a ellos había cientos de prisioneros comunes, falsificadores, vagabundos, incluso menores. En 5 días, más de 1100 personas fueron asesinadas en París. Las autoridades guardaron silencio. El ministro de Justicia, Danton, cuando se le pidió que interviniera, pronunció su famosa y aterradora frase: «No me importan los prisioneros, que sean lo que quieran». En medio de aquella carnicería, entre el barro y la lluvia, a 150 kilómetros de París, cerca del pueblo de Valmy, el 20 de septiembre ocurrió un milagro. El ejército revolucionario, mal vestido, inexperto, compuesto por antiguos comerciantes y campesinos, se enfrentó al mejor ejército de Europa, el prusiano. Un duelo de artillería resultó decisivo.
los artilleros franceses demostraron una tenacidad increíble. La infantería prusiana atacó, pero, ante el intenso fuego, vaciló y se retiró. No hubo una batalla propiamente dicha, pero fue una victoria suprema, una victoria del espíritu. El poeta Goethe, que estaba presente, dijo a sus compañeros: «Desde este lugar y desde este día comienza una nueva era en la historia del mundo, y podréis decir que presenciasteis su nacimiento». Tenía razón. Al día siguiente, 21 de septiembre de 1792, la recién elegida Convención Nacional se reunió en París. Y su primer decreto, por unanimidad, declaró: se abole el poder real en Francia. La monarquía milenaria se derrumbó. Entre sus ruinas, al estruendo de los cañones de Valmy y el olor a sangre de septiembre, nació la primera República Francesa. Corre el año 1793. La República nació entre llamas y ahora se asfixia entre el humo. Los cañones de las monarquías austríaca y prusiana rugen en las fronteras, y la flota inglesa permanece en los puertos, lista para estrangular el comercio. Pero el enemigo más temible está en el interior. En la Vendée, los campesinos, instigados por sacerdotes y realistas, libran una guerra santa contra París. En Lyon, Marsella y Tolón estallan levantamientos. La traición parece impregnar el aire que, hasta ayer, se embriagaba de libertad. La República, apenas capaz de mantenerse en pie, se yergue al borde del abismo. Y en ese instante, un hombre con peluca empolvada, chorrera impecable y gafas que ocultan una mirada fría y penetrante, asciende al estrado de la Convención. Su nombre es Maximilien Robespierre. No habla de compromiso, no habla de misericordia, habla de virtud, de esa nueva virtud republicana que debe convertirse en el alma de la nación. Pero la virtud, dice, es impotente sin su formidable compañera, y su nombre es terror. Terror, entona su voz firme e impasible. No es otra cosa que justicia rápida, estricta e inflexible. Es, por lo tanto, una manifestación de la virtud. La sala escucha con la respiración contenida. Estas palabras no son mera filosofía, son una declaración de guerra. Guerra no solo contra enemigos externos, sino contra todo aquel que sea insuficientemente virtuoso, contra todo aquel que dude, contra todo aquel que guarde silencio cuando es necesario gritar: ¡Viva la República! La maquinaria se pone en marcha. El Comité de Salvación Pública se convierte en su núcleo. 12 hombres en el Salón Verde del Palacio de las Tullerías, ante una mesa repleta de informes y sentencias de muerte, deciden el destino de Francia. Trabajan 18 horas al día, subsistiendo a pan y agua, impulsados por una gélida convicción en su propia justicia. Robespierre es su profeta. Junto a él se encuentra Louis-Antoine Saint-Just, el joven arcángel del terror, cuyos discursos son como hachazos que despedazan todo lo superfluo. No cabe esperar prosperidad mientras quede un solo enemigo de la libertad, proclama, y cualquiera puede convertirse en enemigo. El 17 de septiembre se promulgó la Ley de Sospechosos. Fue el documento más aterrador de la época. No penalizaba las acciones, sino los pensamientos, las intenciones. Cualquiera que, por sus discursos o escritos, se haya mostrado partidario de la tiranía, que no pueda justificar el origen de sus ingresos, que no demuestre el celo necesario por la revolución, es declarado sospechoso. Los vecinos empiezan a espiarse entre sí. Los sirvientes delatan a sus amos, los hijos a sus padres. Una simple palabra dichas en una panadería, una queja por los precios altos, la ausencia de la escarapela tricolor en un sombrero. Todo ello se convierte en un camino directo al patíbulo. El tribunal revolucionario se convierte en la espada judicial del terror. No hay abogados, no hay alegatos,
No hay apelaciones. Solo está el fiscal, Fouquier Tinville, un hombre con la mirada perdida, y jueces con gorros rojos. Los juicios se suceden como en cadena, decenas de personas al día. El veredicto es casi siempre el mismo: la muerte. La reina es la primera en caer bajo el cuchillo de la justicia. María Antonieta, la viuda Capeto, una mujer demacrada, de cabello gris, vestida con un sencillo traje blanco, mantiene su altiva dignidad hasta el último momento. Sus enemigos, los girondinos, la siguen. 22 diputados, brillantes oradores que soñaban con una república civilizada, viajan ahora en el carruaje de los condenados, cantando la Marsellesa, hasta que la hoja de la guillotina les arrebata la voz uno a uno. La revolución comienza a devorar a sus hijos. París se está acostumbrando a la muerte. Cada día, alrededor de las 4 de la tarde, los carros fúnebres retumban por las calles. Dentro, con la cabeza rapada y las manos atadas a la espalda, se encuentran los aristócratas de ayer y los revolucionarios de hoy, sacerdotes y generales, poetas y lavanderas. La multitud en la plaza de la Revolución los recibe con gritos e insultos. Las tejedoras, las trabajadoras de las fábricas de medias, ocupan sus lugares en las primeras filas, sin perderse ni una sola función. El silbido de la cuchilla, el golpe sordo, y la cabeza en manos del verdugo, exhibida ante el rugido de la multitud. Se ha vuelto algo cotidiano, una rutina terrible y sangrienta en nombre de un futuro brillante. Pero el terror es más que la guillotina. Es un intento de recrear el mundo. El cristianismo es declarado superstición. Las iglesias son clausuradas y convertidas en templos de la razón. Las cruces son arrancadas de los campanarios para fundirlas y convertirlas en cañones. Se introduce un nuevo calendario. El año ya no comienza con la Natividad de Cristo, sino con la proclamación de la República. 12 meses con nombres nuevos y poéticos: vendimiario, el mes de la vendimia; brumario, el mes de las nieblas; termidor, el mes del calor. Las semanas son reemplazadas por décadas. Los domingos desaparecen. El viejo mundo debe ser arrasado para que el reino de la virtud pueda erigirse sobre sus ruinas. Pero cuanta más sangre se derrama en nombre de esta virtud, más ilusoria se vuelve. El terror, concebido como un medio temporal y extraordinario para salvar la República, se convierte en un fin en sí mismo. Se convierte en el único medio de gobierno, el único lenguaje del poder. La lógica de la máquina es inexorable. Si aún existen enemigos, entonces el terror no fue lo suficientemente fuerte. Debe intensificarse. Hay que decapitar a más personas. La máquina, creada para exterminar enemigos, ya no puede detenerse. Busca víctimas siempre nuevas, y su gélido aliento se siente ahora en cada habitante de Francia. La pregunta ya no es si eres culpable o no. La pregunta es solo cuándo vendrán por ti. 1793. Francia se desangra. Los cañones de las monarquías austríaca y prusiana rugen en las fronteras, buscando estrangular a la joven república en su cuna. Dentro del país, en la Vendée, una rebelión monárquica se extiende con furia. En Lyon y Marsella, los girondinos, antiguos camaradas de la revolución, alzan la cabeza. París sufre hambre. París teme. El aire está cargado de rumores, saturado de susurros de conspiraciones y traiciones. En esta atmósfera de desconfianza generalizada, un hombre sube al estrado de la convención. Su rostro permanece inmóvil, como una máscara esculpida en tiza. Sus ojos se ocultan tras unas gafas verdosas. Su voz no resuena con fuerza. Atraviesa el silencio, seca, metódica, implacable. Es Maximilien Robespierre.
y pronuncia una fórmula que se convertirá en el epitafio de toda una generación. Si en tiempos de paz el instrumento del gobierno popular es la virtud, entonces, en tiempos de revolución, su instrumento es tanto la virtud como el terror. El terror no es otra cosa que una justicia rápida, estricta e inflexible. Por lo tanto, es una manifestación de la virtud. Virtud a través del terror. Recuerda estas palabras. Son la clave para comprender lo que sucederá después. El 6 de abril de 1793 se creó el Comité de Salvación Pública. 12 hombres investidos de poderes extraordinarios. 12 apóstoles de una nueva fe, cuyo evangelio sería la guillotina. Robespierre se uniría formalmente al comité en julio, pero muy pronto su gélida voluntad se convertiría en el motor de esta maquinaria. Una maquinaria que necesitaba una ley, y la obtuvo. El 17 de septiembre se aprobó el Decreto sobre sospechosos. Esto no es solo una ley, es una invitación legal a la tumba. ¿Quién es sospechoso ahora? Cualquiera que simpatizara con la tiranía, cualquiera que no pueda demostrar sus medios de subsistencia, cualquiera a quien se le haya negado un certificado de lealtad cívica, cualquiera que haya sido noble, haya servido a la nobleza o haya estado emparentado con ella, y que no haya demostrado una devoción inquebrantable a la revolución. La redacción es tan vaga como la niebla matutina sobre el Sena, y en esa niebla cualquiera puede desaparecer. Una palabra imprudente en un café, una queja sobre el alto precio del pan, un vestido demasiado elegante, una expresión de desdén al ver a los sans-culottes. Todo esto ahora es motivo de denuncia. Y las denuncias fluyeron como un río, inundando los comités seccionales de París. Viejos rencores, envidia, adulterio, disputas vecinales, todo adquirió un nuevo lenguaje letal. Y así comenzó la labor del Tribunal Revolucionario. Su fiscal, Antoine Fouquier-Tinville, convirtió el sistema judicial en una cadena de montaje. Los juicios eran rápidos, las defensas, meras formalidades. El veredicto se conocía a menudo de antemano. Cada mañana, carros de carruajes salían de la prisión de la Conciergerie. El chirrido de sus ruedas sobre los adoquines parisinos se convirtió en la banda sonora de la época. En los carros, con la cabeza rapada y las manos atadas a la espalda, viajaban los antiguos amos de la vida. Aristócratas y sacerdotes, generales y poetas, especuladores y plebeyos. María Antonieta, viuda de Capeto, viajó por allí en octubre. Tras ella iban los girondinos, los mismos que habían aplaudido la caída de la monarquía tan solo un año antes. La revolución comenzó a devorar a sus hijos. Robespierre, el incorruptible, observaba esto con fría satisfacción. No era un maníaco sanguinario, sino un fanático. Creía sinceramente que estaba construyendo un mundo nuevo, una república de la virtud, poblada por ciudadanos ideales, y para lograrlo debía erradicar toda la escoria, sin piedad. Vivía modestamente en casa del carpintero Duplex, paseando por los campos elíseos con su perro, pero en su mente se gestaban planes para una purga total. Para la primavera de 1794, sus enemigos estaban por todas partes. A la izquierda se encontraban Hebert y sus seguidores, los locos, que exigían aún más sangre, aún más ateísmo, amenazando el poder del propio comité. Fueron guillotinados en marzo, y entonces se volvió a la derecha, hacia donde estaba su viejo amigo, el titán de la revolución, el enérgico tribuno cuya energía había salvado a Francia, Georges Danton. Danton estaba harto del derramamiento de sangre. Él y sus partidarios, entre ellos el brillante periodista Camille Desmoulins, se atrevieron a hablar de clemencia.
pidieron la creación de un Comité de la Misericordia. Para Robespierre, la misericordia era sinónimo de traición. Mostrar clemencia ante el vicio era traicionar la virtud. Danton, aquel gigante de rostro marcado por la viruela, fue acusado de corrupción y connivencia con el enemigo. El juicio fue una farsa. Cuando Danton, con su potente voz, comenzó a refutar las acusaciones, fue silenciado sin contemplaciones. El 5 de abril de 1794, su carreta pasó frente a la casa del carpintero Dupleix. Danton gritó: «Maximilian, te espero, sígueme». Su ejecución fue una sorpresa mayúscula. Si Danton caía, nadie sobreviviría. El miedo se apoderó de todos. Paralizó París. La gente tenía miedo de hablar, miedo de guardar silencio, miedo de mostrarse demasiado alegre o demasiado triste. El 10 de junio, o el 22 de Pradera según el nuevo calendario, Robespierre impuso una ley monstruosa en la Convención. Una ley que abolía la justicia como tal. Ahora, para dictar una sentencia condenatoria, no se necesitaban ni testigos ni defensa. Bastaba con la prueba moral. A los jueces solo les quedaba una opción: la absolución total o la muerte. El gran terror había comenzado. En los 49 días siguientes, solo en París se ejecutó a más personas que en los 14 meses anteriores. La guillotina no cesaba. La sangre corría con tal profusión que se decía que su hedor impregnaba todo el barrio. En la cima de esta pirámide de cráneos se alzaba él, el arquitecto del terror, Maximilien Robespierre. 2 días antes de la aprobación de la terrible ley, el 8 de junio, alcanzó la cúspide de su triunfo. Como presidente de la Convención, presidió un gran festival en honor del nuevo culto estatal, el culto al Ser Supremo. Ataviado con una levita azul celeste, portando un ramo de flores y espigas de trigo, encabezó la procesión. Era el sumo sacerdote de su nueva y sangrienta religión. Observó a la multitud exultante y tal vez creyó que su república de la virtud estaba casi terminada. No se percató de los murmullos a sus espaldas. No vio las miradas de reojo de sus colegas en la convención, quienes comprendieron con horror que, si no se detenía ahora, mañana les llegaría la hora. Había creado el instrumento perfecto para infundir miedo, y ahora ese instrumento, afilado hasta brillar, se volvía lentamente en su dirección. Es el verano de 1794. París se asfixia, no solo por el calor de julio, que derrite los adoquines, sino también por el miedo. El miedo se ha vuelto tan familiar como el pan de la mañana y el tañido vespertino de las campanas, que llaman no a la oración, sino a la vigilancia. El gran terror ha alcanzado su apogeo, su sangriento clímax. La guillotina de la Plaza de la Revolución ha estado funcionando los 7 días de la semana. En las últimas semanas, ha decapitado a más de 1.300 personas. Los enemigos del pueblo se encontraban por doquier, en las panaderías, en los cuarteles, en los pasillos de la propia convención. Y por encima de todo esto, como un sacerdote incorpóreo del nuevo orden, se alzaba un hombre, Maximilien Robespierre, el incorruptible. Hace apenas un mes, el 8 de junio, se encontraba en la cima de su triunfo, la fiesta del Ser Supremo. Él, con un frac azul celeste y un ramo de espigas de maíz y flores en la mano, encabezaba la procesión. Era el profeta de una nueva religión civil que purificaba a Francia del ateísmo y la antigua fe. Pero aquel día, muchos entre la multitud y en las gradas no vieron a ningún profeta. Vieron a un tirano, un dictador que se probaba una corona, aunque tejida de virtud. Un murmullo recorrió las filas de los diputados. Se cree un Dios.
Este susurro se convirtió en un estruendo ensordecedor tras la aprobación de la ley del 22 de Prairial. Esta ley supuso una sentencia de muerte para la propia idea de justicia. Abolió el derecho a la defensa y el interrogatorio de testigos. La prueba moral bastaba ahora para la acusación. La lista de condenados creció exponencialmente y ahora nadie, absolutamente nadie, se sentía a salvo. Los diputados de la convención, que apenas el día anterior habían enviado a otros al patíbulo, comenzaron a observar con ansiedad los rostros de sus colegas. ¿Quién sería el siguiente? ¿A quién escribiría el incorruptible en la última lista de proscritos? La paranoia se apoderó de la ciudad. La gente dejó de saludarse en las calles, temerosa de una palabra imprudente. En la convención, Robespierre se rodeó de hombres de confianza. Saint-Just, el frío ángel de la muerte, y Couthon, el abogado paralítico que llevaban en silla de ruedas. Pero ni siquiera ellos pudieron detener lo que había comenzado. Los enemigos de Robespierre, hombres como Tallien y Fouché, hasta los codos en sangre, comprendieron la simple regla de la nueva era: matar o morir. Comenzaron a conspirar. En secreto, de noche, reuniéndose en habitaciones oscuras e intercambiando susurros aterrorizados. Robespierre, como presintiendo la tormenta, desapareció. Durante casi un mes, dejó de asistir a la convención, encerrándose en casa del carpintero Dupleix. ¿Qué tramaba? ¿Acaso preparaba un nuevo golpe decisivo? ¿Elaboraba la lista final de traidores? Aquel silencio era más aterrador que cualquier discurso. París se paralizó de expectación. El 26 de julio, o el 8 de Thermidor según el nuevo calendario, regresó. La convención lo recibió con un silencio sepulcral. Robespierre subió al estrado. Su discurso duró 2 horas. Fue un sermón aterrador y enigmático sobre una conspiración, sobre traidores que se habían infiltrado en todos los comités, en el mismísimo corazón de la República. Habló de la necesidad de una nueva y última purga, pero cometió un error fatal. No mencionó ni un solo nombre. Una pregunta tácita flotaba en el aire acalorado del salón. ¿Quiénes eran? Los diputados se miraron entre sí, viendo reflejado su propio horror en los ojos del otro. Al no mencionar nombres, Robespierre había convertido a todos en enemigos. Había firmado la sentencia de muerte de cualquiera con un mínimo de conciencia o temor. La noche siguiente a aquel discurso fue decisiva. Los conspiradores dejaron de susurrar. Actuaron, convencieron a los indecisos, amenazaron a los cobardes. Al amanecer, tenían un plan. 9º Thermidor, 27 de julio. La sesión comenzó con el discurso de Saint-Just. Subió al estrado para leer las acusaciones, pero no se le permitió decir más de 2 frases. El diputado Tallien lo interrumpió con un grito furioso. Y esa fue la señal. La sala estalló. Cientos de voces se fundieron en un torrente ensordecedor. ¡Abajo el tirano! Robespierre se apresuró a subir al estrado, intentando hacerse oír por encima del ruido. Su rostro, generalmente pálido e impenetrable, estaba contorsionado por la rabia y la perplejidad. Se dirigió primero a un diputado, luego a otro, pero su voz se perdió entre el estruendo ensordecedor. El presidente de la convención, Collot d'Herbois, hizo sonar metódicamente su campana, pero su repique solo contribuyó al caos de la cacofonía general. Robespierre, sin aliento, se volvió hacia la derecha, hacia los moderados a quienes despreciaba. «Os dirijo, hombres puros», gritó. Pero le dieron la espalda. Se volvió hacia los montañeses, sus antiguos camaradas. «La sangre de Danton te ahoga», gritó alguien, y en ese instante la voz de Robespierre se quebró por completo.
solo pudo jadear. «Detención», fue el veredicto. Oficiales de la Guardia Nacional entraron en el salón y arrestaron a Robespierre, a su hermano Augustin, a Saint-Just y a Couthon. Parecía que todo había terminado, pero París era la ciudad de Robespierre. La comuna, leal a él, dio la voz de alarma. Sans-culottes armados liberaron a sus líderes y los llevaron al ayuntamiento, el Hôtel de Ville. Se produjo un punto muerto. Por un lado estaba la convención, que había declarado a Robespierre y a sus partidarios fuera de la ley. Esto significaba que podían ser ejecutados sin juicio ni investigación, simplemente por identificarse. Por otro lado estaba la comuna armada, lista para defender a su líder. El destino de Francia se decidía en esas pocas horas de la noche. Pero Robespierre vaciló. Hombre de palabra y de decreto, era incapaz de pasar a la acción. No dio la orden de asaltar la convención. Permaneció sentado en el ayuntamiento, indeciso, mientras las tropas leales a la convención, bajo el mando de Barras, rodeaban la plaza. Alrededor de las 2 de la madrugada, comenzó el asalto. Los soldados irrumpieron en el Hôtel de Ville. Lo que sucedió en los minutos siguientes permanecerá para siempre como un misterio. Se oyó un disparo. Cuando los soldados irrumpieron en el salón de actos, se encontraron con una escena dantesca. Augustin Robespierre se había arrojado por una ventana y yacía sobre las piedras con las piernas rotas. Couthon había intentado suicidarse, pero solo cayó de su silla, y el propio Maximilien yacía en el suelo en un charco de sangre, con la mandíbula destrozada. O bien había intentado suicidarse, o bien un gendarme le había disparado. Al día siguiente, 10 de Thermidor, un carruaje avanzaba lentamente por las calles de París. Dentro, sobre la paja sucia, yacía un hombre con la misma levita azul celeste, ahora desgarrada y empapada en sangre. Su mandíbula fracturada estaba toscamente vendada con un trapo ensangrentado. Era Maximilien Robespierre. La multitud, que hacía poco lo había aplaudido, ahora lo abucheaba e insultaba. Al pie de la guillotina en la Plaza de la Revolución, el verdugo le arrancó la venda del rostro. Un grito de dolor inhumano resonó, el único sonido que el hombre incorruptible había emitido en todo ese tiempo. Un instante después, la hoja cayó. El terror había devorado a su creador. La revolución había dado otro giro, totalmente impredecible. París despertó lentamente. El 10 de Thermidor, segundo año de la República, el aire, denso hasta entonces por los gritos y el olor a pólvora, parecía ahora ensordecedoramente vacío. La guillotina de la Plaza de la Revolución, aún tibia por la sangre de Robespierre, Saint-Just y sus últimos camaradas leales, guardaba silencio. El gran terror, que había asolado Francia durante más de un año, había terminado. En una sola noche, había devorado a su propio creador, y entonces el silencio se apoderó de la ciudad. Pero no era el silencio del alivio, era el silencio del vacío. En los pasillos de la convención reinaba la confusión, impregnada de sudor, miedo y tabaco barato. Quienes enviaron al incorruptible al patíbulo no eran libertadores heroicos, sino sus camaradas de antaño. Tallien, Fouché, Barras, hombres con las manos manchadas de sangre, pero que demostraron ser más rápidos y afortunados. Derrocaron al tirano no en nombre de la libertad, sino para salvar sus propias vidas. No tenían planes para el futuro. Su único objetivo era sobrevivir. Lo primero que hicieron los supervivientes fue borrar sus huellas. La monstruosa ley del 22 de Prairial, que había transformado el tribunal revolucionario en una cinta de ejecución, privando a los acusados del derecho a la defensa, fue derogada. Las puertas de la prisión se abrieron con un crujido
Miles de sospechosos, que apenas el día anterior habían esperado su turno en la guillotina, inundaron las calles de París. Surgieron, entrecerrando los ojos ante la luz desconocida, demacrados, con la mirada apagada, buscando entre la multitud rostros conocidos sin encontrar ninguno. La revolución, que había prometido fraternidad, les había hecho olvidar cómo confiar. Con ellos se desató el espectro de la venganza. El péndulo volvió a oscilar con la misma furia con la que había llegado a su extremo. Un nuevo reinado de terror había comenzado. Sería conocido como el Terror Blanco. La Carmagnole del Sans-Culotte fue sustituida por la elegante levita del Muscadet. La llamada Joven Dorada, los hijos de los nuevos ricos, especuladores y aristócratas supervivientes, inundaron los bulevares. No portaban picas, sino porras con punta de plomo, constituciones. Perseguían a los jacobinos, arrancaban los gorros frigios rojos a los transeúntes, se disolvían en secciones y destrozaban imprentas. Un nuevo grito llenó el aire: abajo la escoria jacobina. Y la multitud, que apenas el día anterior había aplaudido las ejecuciones de los enemigos del pueblo, ahora observaba con la misma pasión como los verdugos del día anterior eran colgados de las farolas. En noviembre de 1794, el Club Jacobino, otrora el corazón y el cerebro de la revolución, fue clausurado para siempre. Sus salas fueron selladas. Pero mientras políticos y combatientes callejeros ajustaban cuentas, Francia sufría las embestidas de un enemigo mucho más terrible que cualquier facción política: el hambre. El asignado, otrora símbolo de la riqueza revolucionaria, se había convertido en basura. La hiperinflación alcanzó niveles inimaginables. Los campesinos se negaban a vender su grano por el papel devaluado. El pan desapareció de las ciudades. El precio de una hogaza de pan se disparó decenas, luego cientos de veces. En el invierno de 1794-1795, el Sena se congeló. La gente moría en sus frías casas, aferrada a fajos de billetes sin valor, y entonces aquellos para quienes, al parecer, se gestaba la revolución, se alzaron por última vez. Los suburbios parisinos de Saint-Antoine y Saint-Marceau, cuna de la rebelión, volvieron a bullir. El 1 de prairial del tercer año, el 20 de mayo de 1795, enormes multitudes de sans-culottes, exhaustos y desesperados, marcharon hacia la convención. Las mujeres marchaban al frente, golpeando ollas vacías. Su lema era simple y aterrador en su franqueza: pan y la Constitución del 93. No exigían sangre, exigían comida y el retorno a los ideales democráticos sepultados con Robespierre. La multitud irrumpió en el salón de actos. Uno de los diputados, Ferrot, intentó detenerlos, pero fue abatido a tiros y su cabeza cercenada, ensartada en una pica, fue llevada ante el atónito presidente de la convención. Durante varias horas pareció como si el pueblo, como en los gloriosos días de la Bastilla, estuviera haciendo historia una vez más. Pero aquello era una ilusión. La convención contaba ahora con un arma que jamás había tenido: un ejército. Por primera vez desde el inicio de la revolución, no la Guardia Nacional, compuesta por ciudadanos, sino tropas regulares, fueron desplegadas para sofocar el levantamiento parisino. Los generales rodearon los faubourgs rebeldes. Los cañones apuntaban a las casas de los trabajadores. El ultimátum fue breve: entregar las armas o ser borrados de la faz de la tierra. Tras varios días de tensa confrontación, los sans-culottes se rindieron, fueron desarmados. Sus líderes fueron arrestados y ejecutados. Ese fue el final. El pueblo de París, principal motor de la revolución, estaba doblegado y jamás volvería a alzarse con tal poder.
Las calles ya no dictaban su voluntad. A partir de entonces, el ejército se convirtió en el árbitro supremo de la política. Fue en este ambiente, hartazgo por el derramamiento de sangre, temor a la dictadura y miedo a la multitud hambrienta, que nació un nuevo poder. En el verano de 1795, la Convención adoptó una nueva constitución, la Constitución del tercer año de la República. Fue un documento de desilusión. Se abolió el sufragio universal. Se introdujo un alto requisito de propiedad. Para evitar la concentración de poder en una sola mano, el cuerpo legislativo se dividió en 2 cámaras y el poder ejecutivo se transfirió a una junta de 5 miembros, el directorio. Era una república para los ricos, un sistema de controles y equilibrios basado en la desconfianza generalizada. Estaba diseñado para proteger a Francia de los 2 demonios de su pasado reciente, la monarquía y la dictadura del Comité de Salvación Pública. Pero, al crear esta estructura compleja y engorrosa, sus creadores no se percataron del enorme vacío que habían dejado en su interior. El vacío de poder no se había llenado, simplemente estaba cubierto por una frágil cortina de leyes, una cortina que podía desvanecerse con cualquier ráfaga de viento, o con el destello de las bayonetas de un solo ejército victorioso. El nombre del general que lideraría ese ejército significaba poco para los políticos de París. Se llamaba Napoleón Bonaparte. Y ya estaba esperando su momento. 10 años. 10 años de sangre, esperanzas, guillotinas e himnos nacionales habían agotado a Francia. La revolución que había prometido libertad, igualdad y fraternidad dejó tras de sí un cansancio provocado por el miedo, el hambre y la interminable sucesión de figuras en el poder, cada una más codiciosa e incompetente que la anterior. El directorio que había gobernado la República se había convertido en un símbolo de corrupción e impotencia. En París, donde aún rondaban los fantasmas de Robespierre, reinaba el cinismo. Los ricos festejaban en sus salones, mientras que los veteranos de incontables guerras mendigaban en las calles. La República se pudría viva, y en medio de esta hedora decadencia, la nación no buscaba un nuevo ideólogo, buscaba un salvador, buscaba un hombre cuya voluntad fuera más fuerte que el acero y cuya gloria brillara más que el sol. Su nombre existía. Se transmitía de boca en boca, se susurraba en los cafés y se gritaba en los desfiles. Bonaparte. El general Napoleón Bonaparte no estaba en París cuando el directorio agonizaba. Se encontraba lejos, bajo el abrasador sol egipcio, persiguiendo espejismos de un imperio oriental. Su aventura egipcia fue, en esencia, un fracaso. La flota británica del almirante Nelson incendió sus barcos en Abu Qir, aislando al ejército. Pero no fueron noticias de un estancamiento estratégico las que llegaron a Francia, sino leyendas. Leyendas de la batalla de las pirámides, donde el general gritó a sus soldados: «40 siglos os observan». Leyendas de él caminando por el desierto junto a un simple soldado de infantería, compartiendo su última cantimplora. Forjó su mito a miles de kilómetros de las intrigas políticas, y esta fue su mayor arma. En octubre de 1799 regresó. Abandonó su ejército en Egipto y burló el bloqueo británico en una pequeña fragata. Su desembarco en Frejus no fue como el regreso de un desertor, sino como una segunda venida. La gente lloraba de alegría. Las ciudades lo recibieron con iluminaciones. Era más que un general, era la viva imagen de la victoria que Francia tanto anhelaba. En París lo esperaban, pero no las masas, lo esperaban los conspiradores. Hombres como el abate Sieyès
uno de los padres de la revolución, un intelectual astuto y ambicioso, Sieyès despreciaba el directorio y tramaba un golpe de Estado. Necesitaba una constitución que ya tenía escrita en mente y necesitaba un sable, un general que le allanara el camino al poder. Creía que Bonaparte, aquel joven corso, se convertiría en un instrumento obediente en sus manos. Ese fue el mayor error de su vida. La conspiración se gestó rápidamente. Todos estaban involucrados. El ministro de Asuntos Exteriores, Talleyrand, un aristócrata cojo con la agilidad de un zorro. El ministro de Policía, Fouché, un antiguo jacobino dispuesto a traicionar a cualquiera con tal de conservar su puesto. La fecha estaba fijada, el 18 de Brumario del año 8 de la República, o, según el antiguo calendario, el 9 de noviembre de 1799. Esa mañana se extendieron por París rumores de una terrible conspiración jacobina. Era mentira, pero funcionó. El aterrorizado Consejo de Ancianos, la Cámara Alta del Parlamento, votó a favor de trasladar sus sesiones de la capital al Palacio Campestre de Saint-Cloud, supuestamente por seguridad. Simultáneamente, Bonaparte fue nombrado comandante de todas las tropas en París. El primer acto se desarrolló sin contratiempos. La República, sin darse cuenta, había entregado las llaves de su hogar a su futuro sepulturero. Al día siguiente, 19 de Brumario, se desarrolló el drama en Saint-Cloud. Ambas cámaras, el Consejo de Ancianos y el Consejo de los 500, estaban reunidas. Los diputados ya sospechaban que algo andaba mal. La tensión era palpable. Bonaparte, acostumbrado al estruendo de los cañones, más que al debate parlamentario, decidió actuar por su cuenta, y esto casi le costó la vida. Entró en la sala de reuniones del Consejo de Ancianos. Su discurso fue vacilante y poco convincente. Habló del volcán sobre el que se encontraban, del dios de la guerra que lo acompañaba. Los senadores más ancianos escucharon perplejos. Luego, sin haber logrado nada, se dirigió al Consejo de los 500, y allí le esperaba el infierno. En la Orangerie de Saint-Cloud, donde se reunían 500 diputados, fue recibido con furiosos gritos de «¡Abajo el dictador! ¡Fuera de la ley!». Los diputados, ataviados con sus togas rojas y semejantes a los senadores romanos, lo rodearon, empujándolo y agarrándolo por el cuello. El pequeño general, que no había conocido el miedo en el campo de batalla bajo una lluvia de metralla, allí, ante tal furia desarmada, perdió la compostura. Palideció y se tambaleó. Sus ayudantes apenas lograron sacarlo del salón. Parecía que todo había terminado. El golpe había fracasado, pero Napoleón tenía un hermano, Lucien Bonaparte, quien, irónicamente, era el presidente de aquel mismo Consejo de los 500. Mientras el general se recuperaba, Lucien logró lo imposible. Salió corriendo al patio donde los granaderos custodiaban el palacio. Montó a caballo, desenvainó su espada y, colocándola contra el pecho de su hermano, juró que le atravesaría el corazón si osaba atentar contra la libertad de Francia. Acto seguido, gritó a los soldados que aquellos que estaban en el salón no eran representantes del pueblo, sino asesinos sobornados por Inglaterra, que acababan de intentar apuñalar a su general. Fue una mentira brillante y descarada, y funcionó. Los soldados no dudaron mucho. La orden de Joaquín Murat resonó. Fuera toda esta multitud. Los tambores comenzaron a sonar, ahogando las protestas. Las relucientes bayonetas de los granaderos avanzaron hacia el invernadero. Los legisladores de Francia, los padres de la República, huyeron despavoridos. Saltaron por las ventanas perdiendo sus togas y su dignidad en el parque del palacio. En cuestión de minutos,
la sala quedó vacía. Solo quedaron papeles desechados y el frío viento de noviembre soplaba entre los bancos vacíos. Esa noche, un puñado de diputados aterrorizados se reunieron para votar la disolución del directorio y la transferencia del poder a los 3 cónsules: Sieyès, otro supernumerario, Roger Ducos y, por supuesto, el general Bonaparte. Sieyès seguía creyendo que tenía el control. Pero cuando presentó su complejo borrador de constitución a Bonaparte, este apenas lo hojeó y tachó todo aquello que pudiera limitar el poder del primer cónsul. Asimismo, la revolución había terminado. El hombre del caballo blanco entró en la República, ahora vacía, no como un sirviente, sino como un amo. Francia, exhausta por la libertad, ansiaba orden, y lo obtuvo. Pero el precio de ese orden fue alto, fue el precio de la libertad misma, por la que tanta sangre se había derramado. El ciclo de 10 años se había cerrado. Una nueva era había comenzado, la era de Napoleón. París estaba agotada. 10 años de revolución la habían dejado exhausta. El aire húmedo de noviembre de 1799 parecía impregnar hasta las piedras. El olor a hojas podridas y humo frío se mezclaba con el rancio hedor del miedo y la pobreza. El directorio, el gobierno de 5 directores sin rostro, se ahogaba en la corrupción y las intrigas sin fin. La República se tambaleaba, con el tesoro vacío y sus caminos plagados de bandidos. Francia ansiaba orden, ansiaba un héroe, y el héroe acababa de regresar de Egipto, dejando atrás a su ejército, pero trayendo consigo el mito de la victoria. Su nombre era Napoleón Bonaparte. No estaba solo. Cerca de él se encontraba Emmanuel Joseph Sieyès, uno de los directores teórico y el topo de la revolución. Sieyès despreciaba la constitución vigente. Buscaba una herramienta que allanara el camino hacia un nuevo y poderoso poder. Bonaparte parecía el instrumento ideal, popular, decisivo y, como creía Sieyès, controlable. Los 2 conspiradores, uno con la pluma y el otro con la espada, comenzaron a tejer una red. El día del golpe se fijó para el 18 de Brumario del año Aito de la República, o el 9 de noviembre según el antiguo calendario. El plan era elegante en su audacia: llevar a cabo un golpe de Estado sin infringir la ley. O, al menos, creando la apariencia de legalidad. Al amanecer, la casa de Bonaparte, en la Rue Chantereine, se llenó de los oficiales de más alto rango de París. Habían acudido no por orden, sino por invitación, sin saber qué les depararía el destino. Napoleón salió a su encuentro, de baja estatura, vestido de civil, pero con el porte de un líder militar. Habló de salvar la República, de traidores en el gobierno y de la necesidad de una acción decisiva. Al mismo tiempo, el Consejo de Ancianos, la Cámara Alta del Poder Legislativo, se reunía en el Jardín de las Tullerías. Los conspiradores, entre ellos, actuando según lo planeado, anunciaron el descubrimiento de una terrible conspiración jacobina. Los diputados, aterrorizados por el espectro de un nuevo terror, votaron a favor de trasladar las sesiones de ambas cámaras fuera de la ciudad, al Palacio de Saint-Cloud, lejos de la impredecible multitud parisina. Y para proteger a los legisladores, nombraron al general Bonaparte comandante de todas las tropas en la capital. El primer acto transcurrió a la perfección. El directorio fue decapitado. Sieyès y su aliado Roger Ducos dimitieron. El tercero, Paul Barras, otrora todopoderoso protector de Bonaparte, recibió la visita del cortés y sonriente Talleyrand. Tras una breve conversación y la entrega de un sustancioso cheque, Barras firmó su dimisión y desapareció para siempre de la escena política. Los 2 directores restantes,
obstinados jacobinos fueron simplemente puestos bajo arresto domiciliario. Al anochecer del 18 de Brumario, parecía que todo había terminado. París permanecía en calma. La ciudad, hastiada de la política, apenas notó el cambio de poder. Los conspiradores celebraron su victoria, pero la verdadera batalla estaba por venir. El 19 de Brumario, Saint-Cloud estaba sumido en una densa niebla y el caos. Los majestuosos salones del palacio no estaban preparados para recibir a los 500 diputados de la Cámara Baja ni a los 250 miembros del Consejo de Ancianos. Los carpinteros martillaban, los sirvientes acarreaban muebles. La sesión se retrasó, y este retraso resultó fatal. Los diputados, arrancados del bullicio parisino habitual, deambulaban por el parque, reunidos en grupos, susurrando. El temor a una supuesta conspiración se había desvanecido. La sospecha ocupó su lugar. Comprendieron que habían caído en una trampa. El Consejo de los 500, donde el ala jacobina tenía gran influencia, estaba particularmente furioso. Veían en Bonaparte a un nuevo César, marchando hacia el Rubicón. Finalmente comenzaron las sesiones. Napoleón esperaba nervioso en una de las oficinas. No estaba acostumbrado a esperar, estaba acostumbrado a actuar. Perdiendo la paciencia, decidió forzar la situación y presentarse personalmente ante los legisladores. Este fue su primer error colosal. Primero entró en la cámara del Consejo de Ancianos. Él, el dios de la guerra, demostró ser un pésimo orador. En lugar de un discurso convincente, comenzó a hablar con frases entrecortadas e incoherentes, divagando y amenazando. Recuerden, marcho acompañado por el dios de la victoria y el dios de la fortuna, gritó. Los diputados lo miraron con fría perplejidad. No los había convencido, solo los había asustado y enfurecido. Al darse cuenta de su fracaso, salió de la cámara entre un clamor de confusión, pero lo peor le esperaba en el invernadero, donde se reunía el Consejo de los 500. Entró acompañado de 4 granaderos. La mera presencia de soldados en la Asamblea Legislativa era un sacrilegio. La sala estalló en furia. Los diputados, vestidos con togas romanas rojas, se levantaron de sus asientos y lo rodearon. «Abajo el dictador! ¡Proscrito!». Proscrito. Este grito era una sentencia de muerte durante la Revolución. Cualquiera podía matar a un hombre declarado proscrito. Lo empujaron, lo agarraron por el cuello. Alguien, según se afirmó después, le blandió una daga. Alguien simplemente le arañó la mejilla. Pálido, confundido, apenas podía ver. El general, imperturbable bajo la lluvia de metralla, perdió el conocimiento entre la multitud de abogados enfurecidos. Los granaderos apenas lograron sacar a su comandante, casi muerto, de la sala. El golpe estaba al borde del fracaso. La espada de Sieyès se rompió. En ese momento crítico, otro Bonaparte entró en escena. Lucien, el hermano menor de Napoleón, paradójicamente, era el presidente del Consejo de los 500. Intentó en vano calmar a los diputados, pero nadie le hizo caso. Entonces cometió el acto más audaz del día. Se quitó la toga presidencial, salió corriendo al patio donde estaban los soldados que custodiaban el palacio, montó a caballo y les dirigió la palabra. Fue una escena magistral. Señalando el rostro pálido y ensangrentado de su hermano, el rasguño se había convertido en una herida de daga. Lucien gritó que el general había sido atacado por asesinos sobornados por Inglaterra, que un puñado de diputados enajenados tenían a toda la Cámara como rehén y amenazaban a la República. Acto seguido, desenvainó su espada, la apuntó al pecho de Napoleón y juró que mataría personalmente a su hermano si alguna vez atentaba contra la libertad francesa. Los soldados vacilaron,
pero la visión de la sangre, el apasionado discurso de Lucien y el nombre de Bonaparte surtieron efecto. Cualquier duda se disipó. El general Murat dio la orden. El estruendo de los tambores lo ahogó todo. Con las bayonetas relucientes, los granaderos avanzaron hacia el invernadero. Irrumpieron en la sala, donde los diputados aún gritaban y discutían. Por un instante reinó el silencio, y luego el pánico. Los legisladores huyeron. Saltaron desde los altos ventanales al jardín, aferrados a sus togas rojas, perdiendo zapatos y dignidad. En cuestión de minutos, la sala quedó vacía. Símbolos de poder abandonados yacían esparcidos por las sillas y el suelo. El poder legislativo de Francia se había dispersado al son de los tambores. A altas horas de la noche, a la luz de las velas, los conspiradores reunieron a los pocos diputados que pudieron encontrar en las tabernas y bosques cercanos. Este lamentable remanente de la otrora formidable asamblea votó obedientemente a favor de todo lo que se les ofreció. El directorio fue abolido. En su lugar se estableció un gobierno provisional compuesto por 3 cónsules: Bonaparte, Sieyès y Roger Ducos. La niebla sobre Saint-Cloud se disipó. Aquella noche, Francia se acostó como república y despertó bajo el gobierno de un solo hombre. 10 años de revolución, que comenzaron con la toma de la Bastilla en nombre de la libertad, terminaron con la toma de la Orangerie en nombre del orden. La revolución había terminado. Había comenzado la era de Napoleón. Y así, el estruendo de la artillería de Waterloo se apagó. Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, terminó su carrera no en un campo de batalla glorioso, sino en una lenta decadencia en los confines del mundo. Su último campo de batalla fue la azotada por el viento isla de Santa Elena. Su último ejército, un puñado de leales servidores. Su última arma, la pluma con la que dictó sus memorias, forjando su propia leyenda para la eternidad. Y aquí, en este silencio tras la tormenta, en este epílogo, escrito sobre una roca volcánica en medio del Atlántico, comienza el debate más fundamental. ¿Quién fue él, este hombre cuya sombra cubrió Europa durante 15 años? ¿Fue el último héroe de la Revolución que llevó sus ideales más allá de las fronteras de Francia a punta de bayoneta en su grande armée? ¿O su despiadado sepulturero, que sofocó la libertad en el abrazo del águila imperial? Lo dramático es que era ambas cosas. Recuerden el caos del directorio, malversación, bandolerismo en los caminos, una inflación que convertía el dinero en polvo, la constante amenaza de una revancha realista o un nuevo terror jacobino. Francia se desangraba, harta de una libertad convertida en anarquía, y entonces apareció él. El general Bonaparte no se limitó a tomar el poder el 18 de Brumario. Impuso el orden, pero ¿a qué precio? Habló de virtudes republicanas, pero creó el estado policial de Joseph Fouché, cuya red de espías se infiltraba en todos los salones, en todos los cuarteles. Habló de paz, pero sumió a Francia y a toda Europa en una serie de guerras casi continuas que costaron millones de vidas. Millones de vidas cegadas en los campos, desde España hasta Rusia, jóvenes cuyo único delito fue creer en el genio de su emperador. Y sin embargo, este dictador, este autoproclamado monarca, fue el revolucionario más eficaz de todos. Robespierre intentó reconstruir la sociedad con la guillotina. Napoleón la convirtió en ley. Su mayor creación no fueron las pirámides ni Austerlitz. Su mayor creación fue el Código Civil de 1804. Este código de leyes, escrito en un lenguaje claro y preciso, se convirtió en el evangelio de un nuevo mundo. Enterró para siempre los privilegios feudales.
Afirmó la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la libertad de conciencia, la inviolabilidad de la propiedad privada. Sí, consolidó la autoridad del hombre sobre la mujer, del padre sobre la familia. Pero para Europa, que vivía bajo las leyes arcaicas, confusas e injustas de la Edad Media, el Código Napoleónico fue como un trueno. Se transportaba en los trenes de suministros de la Grande Armée. Y allí donde marchaban los soldados franceses, en Italia, en Alemania, en Polonia, las viejas barreras de clase se derrumbaban. Los reyes que regresaron a sus tronos después de 1815 pudieron abolir muchas cosas, pero no pudieron abolir el código. Ya se había arraigado en la propia estructura de la sociedad. Creó un sistema de gobierno centralizado con prefectos en cada departamento, que aún funciona en Francia. Fundó el Banco de Francia, poniendo fin al caos financiero. Reformó el sistema educativo, creando liceos para formar una nueva élite, basada no en la sangre, sino en el talento. Su famoso principio, una carrera abierta al talento, fue un legado directo de la Revolución. El mariscal Ney era hijo de un tonelero, el mariscal Murat de un posadero. En la antigua Francia su rango más alto habría sido el de sargento. En el Imperio Napoleónico se convirtieron en duques y reyes. Hizo realidad la idea de la meritocracia. Pero la revolución no se trata solo de orden y gobierno eficaz. La revolución se trata ante todo de libertad. Y él destruyó la libertad. Los periódicos fueron sometidos al control más estricto. La crítica al gobierno se volvió imposible. Los ideales republicanos fueron sacrificados al culto a la personalidad de un solo hombre. En la Catedral de Notre Dame, en 1804, se negó a que el Papa lo coronara. Tomó la corona de las manos del pontífice y se la colocó sobre su propia cabeza y luego sobre la de Josefina. Este gesto es la esencia de su gobierno. Él es la fuente de su propio poder, no Dios, y ciertamente no el pueblo. ¿Qué quedó después de él? Después de que el último barco lo llevara al exilio eterno y los Borbones regresaran a Francia, creyendo ingenuamente que podrían simplemente borrar un cuarto de siglo de la historia. Lo que perduró fue lo más importante. Permanecieron ideas que ya no podían ser reprimidas. La revolución misma, con todos sus horrores y heroísmo, demostró que el orden establecido no es una realidad divinamente impuesta. Puede cambiarse. Una nación puede reconstruirse desde cero. Un rey puede ser ejecutado, la religión abolida, el calendario instaurado, el mapa de Europa rediseñado. Esta audacia del espíritu humano, esta fe en la posibilidad de construir un mundo nuevo y justo, es el legado imperecedero de aquellos años. Las ideas de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en 1789, se han convertido en una fuerza política imparable. Los conceptos de nación, ciudadano y patria han sustituido a las antiguas nociones de súbdito y reino. La bandera tricolor, nacida en las calles de París, se ha erigido como un símbolo de esperanza para los pueblos oprimidos del mundo. Napoleón fue solo el acto final, el más grandioso y el más trágico de este largo drama. Intentó cabalgar el tigre de la revolución y dirigir su furia hacia la conquista del mundo. Durante un tiempo, lo logró, pero, finalmente, el tigre derribó a su jinete. La Revolución Francesa no terminó con la toma de la Bastilla, la ejecución del rey, ni siquiera con la batalla de Waterloo. Continuó. Estalló en rebeliones en 1830 y 1848. Sus ecos resonaron en los debates sobre república y monarquía, derechos y deberes, libertad y orden que sacudieron todo el siglo XIX.
Creó el vocabulario político que aún utilizamos hoy: derecha e izquierda, conservadores y liberales. Nos legó el mundo en que vivimos, un mundo donde la soberanía nacional se considera el valor supremo, un mundo donde la igualdad ante la ley es la norma, pero donde aún hay que luchar por ella, un mundo lleno de contradicciones, nacido del fuego y la sangre de finales del siglo XVIII. El emperador murió en una isla lejana, pero la revolución que lo engendró siguió su curso. Su marcha aún no ha terminado.